dijimos que el principal regulador fisiológico de la contractilidad son las catecolaminas. ¿Sí? Ese es el principal. Hay otras hormonas como la tiroxina también, que lo van a ver más adelante, pero en términos generales, las catecolaminas son el principal incrementador de la contractilidad, es el incrementador fisiológico, ¿sí?, de la contractilidad. Y lo que dijimos es que, por tanto, si uno compara una tensión, una contracción isométrica con una tensión en reposo, recuerden que la tensión en reposo se debe al tejido elástico, por tanto, no tiene que ver con es decir, el corazón se puede contraer aún más, y eso significa, o se traduce, si se puede contraer más, es que puede desarrollar más tensión, como se ve aquí. ¿Cierto? Si la catecolamina tiene ese máximo, si es que partimos de esa longitud basal, ¿cierto?, tiene esa capacidad, pero con catecolamina aumenta la capacidad de generar tensión. Y eso también se ve relacionado con la poscarga. Cuando analizamos los efectos de la poscarga, también lo que provocan las catecolaminas sobre la contractilidad es una mayor capacidad de contraerse, ¿sí?, o sea, una mayor contractilidad, ¿sí?, frente a la precarga si comparamos la curva sin catecolamina. ¿Sí? ¿Okay? Ahí, con esto terminamos y vimos la clase pasada, la curva, ¿cierto?, la curva de Frank-Starling, que refleja esto. La curva de Frank-Starling precisamente tiene que ver con longitud y contractilidad, ¿sí? Y vimos, ¿cierto?, que las catecolaminas o las digoxinas, como un fármaco, ciclodigitalico, aumentan, ¿cierto?, la contractilidad comparado con un control, y vimos el efecto de los beta-bloqueadores que tienen un efecto negativo. Recuerden, además, eso lo vimos cuando vimos contractilidad cardíaca, que siempre aumentar el inotropismo aumenta el cronotropismo. Siempre van juntos. La misma señal que promueve inotropismo positivo promueve un cronotropismo positivo. ¿Sí? Regulan lo mismo, por tanto, siempre van juntos. ¿Sí? No podría haber un aumento en la contractilidad si no hay un aumento en la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo mismo cuando vimos regulación de cardios. Y una cosa súper importante que no lo vimos es que esta sería la curva presión-volumen para un aumento en la contractilidad. Ya analizamos qué es lo que pasa con el cambio en la precarga, cuando aumenta la precarga, vimos lo que pasa con la postcarga para las curvas presión-volumen, y esta no la habíamos visto, que es la curva presión-volumen para un aumento en la contractilidad. Si se fijan, si partimos de esa longitud de cambio con esa precarga, con la misma precarga, ¿cierto?, si está aumentada la contractilidad, generamos una contracción aún mayor, y por tanto el volumen, en este caso fíjense, que el volumen telesistólico es menor. Por tanto, ¿cuál es el efecto del aumento en la contractilidad? Mayor volumen sistólico. ¿Sí? Que entre paréntesis como obvio, ¿cierto? Si se contrae más, golpea más. ¿Sí? Pero acá estamos viendo el efecto en la curva presión-volumen. ¿Sí? En general, jóvenes, cuando ustedes estén en fisiopato más adelante o en su práctica clínica, lo que estamos viendo acá son las curvas puras. Curvas donde, por ejemplo, aquí solo modificamos la precarga a una contractilidad constante y a una postcarga constante. Acá solo modificamos la postcarga, dejando lo otro constante, y aquí solo modificamos la contractilidad. Pero en realidad, en la fisiología normal y en particular en la fisiopatología, en realidad, pueden estar alteradas varias de estas variables. Y eso va a generar curvas, presión, volumen, características que van a poder analizar más adelante. Pero en este curso basta con que analicen las curvas normales y cómo afectan cambios en las variables que regulan el gasto cardíaco. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ya dijimos, ¿cierto? Ya sabemos ya que el retorno venoso, que la precarga depende del retorno venoso, que la postcarga depende y por tanto depende de la presión
diastólica arterial. Ese es un reflejo, da cuenta de la poscarga, ¿sí? Y la contractilidad, ¿de qué dependía? De tener el músculo sano, ¿cierto? Y que dijimos que el infarto es lo que más afecta a la contractilidad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de infarto, uno siempre piensa en un infarto fulminante o en un infarto así para llegar al hospital. Dame un segundo. Pero ojo que se pueden producir microinfartos. De hecho, se supone que a todos les pasa, que se van generando microinfartos, que uno no se da ni cuenta, y van pequeñas porciones de todo el cuerpo, ojo, no solo del corazón, que pueden sufrir microtrombos, que pueden producir muerte tisular. ¿Sí? ¿Puedo volver a explicar el último gráfico de aumento de la contractilidad? Sí, por supuesto. Aquí lo que como les comentaba, aquí no se modifica la precarga, por lo tanto partimos de un volumen en el cual no está, en este caso, no está aumentando la contractilidad y aumenta en el proceso de la contractilidad, ¿sí? Entonces, para esa precarga, aquí tenemos la poscarga y cuando hay un aumento de la contractilidad, lo que provoca es que el volumen de eyección sea mayor y que el volumen, y por tanto, porque está relacionado, que el volumen telesistólico sea más bajo. Si el volumen telesistólico es más bajo, el volumen sistólico, el delta, entre la recarga y el volumen, o el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico, es mayor. Y por lo tanto es mayor el volumen sistólico. ¿Sí? Pero la precarga, o sea, la contractilidad es por la catecolamina. Exacto, la contractilidad es por la adrenalina y no la adrenalina. ¿Sí? Ya, súper. Y entonces en esta diapo se resume lo que vimos respecto a la regulación del gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, una posibilidad es regular la frecuencia cardíaca, y esa frecuencia cardíaca se regula por nervios simpáticos y parasimpáticos. Ya vimos que el nervio parasimpático tiene un efecto cronotrópico negativo y que la estimulación simpática tiene un efecto cronotrópico positivo. ¿Sí? Porque esa es una parte del gasto cardíaco, ¿cierto? Aquí tenemos el volumen sistólico y la frecuencia que en conjunto contribuyen al gasto cardíaco, ¿cierto? Y por otra parte, el tono simpático también va a tener un efecto, ya lo hemos dicho, sobre la contractilidad, ¿cierto? Y por tanto va a aumentar el volumen sistólico, ¿sí? La presión arterial, ¿sí? En particular la diastólica, va a afectar la precarga y aumentos, por tanto, de esa presión arterial van a provocar una disminución del volumen sistólico, y la presión de llenado o el retorno venoso o la precarga va a tener un aumento de eso, va a tener un efecto positivo sobre el volumen sistólico. Y de eso depende todo, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros igual indagamos un poquito de qué depende la poscarga, la precarga, y esto no lo vimos porque eso es regulación nerviosa, ¿sí? Nos enfocamos en regulación de precarga y poscarga, ¿sí? Y bueno, la contractilidad un poquito, pero porque para la contractilidad en condiciones fisiológicas depende solo de catecolamina, ¿sí? Eso. ¿Y qué más? Bueno, eso, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Y ahora nos queda hablar un poquitito del sistema vascular. Digo poquito porque ya hemos visto varias de estas cosas, ¿sí? Las hemos mencionado previamente. Entonces, el objetivo de esta parte es describir las características del sistema vascular, describir la regulación de la resistencia vascular y describir la relación de la presión arterial y el gasto cardíaco. Vamos a hablar de eso. Bueno, nosotros ya a esta altura sabemos ya que para generar flujo necesitamos generar un delta P. Esa es la condición sine qua non. Sin embargo, el delta P, ¿cierto? Es un flujo que, si bien depende del delta P, o juega en contra o es inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? Esta resistencia se origina principalmente por el roce de la sangre con las paredes de los vasos. Ahí está el principal origen de la resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general, si no hay perturbaciones en el flujo va a ser laminar.
Y por tanto, la teoría de flujo laminar propone que el roce en el centro, por ejemplo, el roce en estos frentes de avance, son muy, muy pequeños, pero que en realidad la mayor contribución al roce está dada con las paredes del vaso. ¿Sí? De ahí proviene la mayor parte del roce. Y además tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de resistencia, que depende del roce y también, de acuerdo a la ley de Poisson, que ya también la vimos en la primera clase, depende del radio del vaso. ¿Sí? Entonces podríamos decir que, como está escrito aquí, ¿cierto?, que el flujo es directamente proporcional a el delta P y tiene un efecto dado por el radio del vaso. ¿Sí? Eso también lo conversamos en clases previas. ¿Sí? De hecho, hicimos el ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasaba si el radio era 1? La resistencia era 1. Si el radio era 0,9, la resistencia era 1,5. Si el radio era 0,5, la resistencia era 16. Si el radio era 0,1, la resistencia es 10.000. Porque hay una potencia en la cuarta involucrada. ¿Sí? Miren, por favor. ¿Q era flujo y LN es logaritmo natural? No, aquí no hay logaritmo natural. Es solo... ya, gracias por la pregunta. No, esa es la longitud del vaso y N es la viscosidad de la sangre. ¿Ya? Yo tampoco me metí mucho con la viscosidad, pero ¿cómo podría variar la viscosidad de la sangre? No debería, según la cantidad de proteínas. Ya, en condiciones normales no debería variar la viscosidad de la sangre, a menos que varíe el hematocrito. El hematocrito es un parámetro que van a ver más adelante en este curso, pero el hematocrito no es más que la relación porcentual entre los glóbulos rojos y la sangre. ¿Cuántos glóbulos rojos hay? Volumen de glóbulos rojos en relación al volumen de la sangre. ¿Sí? Y el hematocrito normal, depende del sexo, depende de varias cosas, pero digamos que es 45%, más o menos. ¿Sí? Hay rango de referencia, pero pensemos que es 45, 48. ¿Sí? Por tanto, un aumento en el hematocrito solo va a ocurrir a expensas de aumento del glóbulo rojo. O podría ocurrir a expensas de aumento del glóbulo rojo. ¿Qué podría aumentar los glóbulos rojos en la sangre? Fíjense que no está variando la volemia, lo que está variando es la cantidad de glóbulos rojos, el recuento. Ya, muy bien, la hipoxia. Eso lo vimos en Hemo, ¿cierto? El año pasado. La hipoxia, por ejemplo, puede producir aumento del hematocrito. ¿Sí? Ahora estamos hablando de un 2 o un 3%, tampoco estamos diciendo que subir a 55. ¿Sí? Aunque igual depende de la magnitud de la hipoxia. ¿Sí? ¿Y qué condiciones pueden producir hipoxia? Eso también lo vimos el año pasado. La altura, vivir a la altura, que es muy poca la cantidad de población del mundial que vive en altura. ¿Y cuál es la otra causa principal? El tabaquismo. El tabaquismo. ¿Sí? El tabaquismo es la principal causa de aumento de la eritropoiesis. Estoy hablando en condiciones normales, a cierto nivel del mar. Es el principal factor que promueve la eritropoiesis y por tanto el aumento del hematocrito. ¿Sí? Los fumadores crónicos tienen hematocritos más altos, por tanto su sangre tiene una mayor viscosidad. ¿Sí? Y lo otro que dijo su compañero respecto a la deshidratación también es cierto. ¿Sí? La deshidratación, ¿por qué? Porque la deshidratación disminuye el denominador de la relación. No cambia la cantidad de glóbulos rojos, pero sí disminuye el volumen de líquido sanguíneo. ¿Sí? Y eso también puede alterar el hematocrito y por tanto también puede alterar la viscosidad sanguínea. ¿Sí? Eso lo van a ver en fisiopatía, pero sí tienen que recordar eso, que el principal determinante de la viscosidad es el hematocrito. ¿Sí? Y en varios cursos, en particular en el integral de patología y en el sistema hemato que van a ver en este mismo ramo, van a ver de qué depende el hematocrito y de qué varía. Pero en términos muy groseros, yo creo que desde el punto de vista más biológico, ¿cierto?, más común, es el tabaquismo el principal inductor. ¿Sí? Ya no estamos atrasando, ¿ven? Quieren terminar y me preguntan esas cosas. Porque ahí nos vamos por otro lado, pero bueno, sigamos.
Ya, entonces ya habíamos dicho, ¿cierto?, que la principal forma de regular flujo es regulando la resistencia. Y ahí está la resistencia que ya habíamos comentado, ¿cierto? La mayor resistencia está dada a nivel de capilares y de las arteriolas. Ahí es donde ocurre la mayor resistencia. De hecho, en la primera clase habíamos dicho que las arteriolas se consideran vasos de resistencia, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que las arterias son vasos de conductancia, es decir, movilizan fluido, gran cantidad de fluido. Las arteriolas son vasos de resistencia, porque ahí es donde particularmente podemos regular todo lo vascular y por tanto podemos regular el diámetro de las arteriolas, ¿sí? Y luego vienen los capilares, que son la zona de intercambio, y finalmente el compartimento venoso, que se define como un territorio de capacitancia. Eso significa la acumulación de sangre, ¿cierto? Y eso tiene que ver con las propiedades estructurales de las paredes de cada territorio, ¿sí? Entonces, esta es muy buena porque esta muestra cómo es la velocidad del flujo en las arterias, en las arteriolas y en los capilares. En los capilares la velocidad del flujo cae mucho porque tenemos una enorme red capilar. O sea, que la red capilar es tan grande que eso provoca que la velocidad del flujo caiga a esa magnitud, 0,5 milímetros por segundo, ¿sí? Y esa velocidad es muy buena, 0,5 milímetros por segundo. ¿Qué considera? ¿Que es mucho o es poco? ¿0,5 milímetros por segundo? Milímetros por segundo igual es poco. Es una velocidad moderada, ¿sí? Porque es por segundo, ¿sí? Esa velocidad es la óptima para que ocurra el intercambio capilar, para que ocurra el intercambio de sustancias capilares, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos la velocidad de las férulas que vuelve a aumentar, más lento obviamente, y ese aumento tiene que ver, como ya habíamos dicho, cuando vimos el retorno venoso, tiene que ver con la válvula, con contracción muscular, ¿cierto?, que literalmente comprime las venas y eso genera flujo, ¿sí? Y con el tono simpático, ¿cierto?, que también genera una pequeña constricción en el sistema venoso. Lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Esto también lo hablábamos el otro día respecto a la instrucción de sangre, ¿sí? Acá tenemos que prácticamente el 60% del volumen sanguíneo está o se mantiene en estado estacionario, acuérdense. Yo el otro decía, se acumula el volumen en estado estacionario, ¿cierto? No es que hay un volumen, o sea, el volumen de 60% es constante, pero no porque haya sangre retenida ahí, ¿cierto? Esa sangre igual se está moviendo, pero en estado estacionario tenemos que el 60% de la sangre va a estar en el territorio venoso, vénula y vena, ¿sí? Solo un 12% en la arteria y un 5% en los capilares. Y esto es lo que comentábamos el otro día cuando hablábamos de la regulación del retorno venoso y decíamos que este sistema tiene una gran capacidad de modificar el retorno, el sistema venoso, solamente modificando el sistema venoso. Pero además también hablamos de las presiones que se manejan en ese territorio, ¿cierto? Que son presiones muy bajas, ¿sí? Hablamos de la compliance, vamos a mirar esa diapo de nuevo, aun cuando ya la vimos, ¿sí? Y aquí estamos viendo las presiones, ¿cierto? Como la presión media parte más alta en la arteria, va disminuyendo en la arteriola, en los capilares, pasamos de 100 a 25, y al llegar a las vénulas ya estamos mucho más abajo, y en las venas prácticamente tenemos 5 milímetros de mercurio, 8, bien en el mejor de los casos, ¿sí? De hecho mucho menos, ¿sí? Y lo otro importante es la resistencia vascular, que se ve en el último gráfico, que insiste en la idea de que las arteriolas son las que determinan la resistencia vascular. Es el principal sitio de resistencia, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? ¿Ok? Bueno, este gráfico ya lo hemos visto varias veces y explicamos por qué ocurría ese fenómeno, ¿cierto? Dijimos que tenía que ver con la compliance de la aorta, ¿cierto? Que durante la sístole
la compliance de la aorta provoca que haya una distensión, no muy grande, pero hay una distensión, y que cuando estamos en diástole, ese retroceso elástico de la aorta genera flujo, mantiene, en otras palabras, ese estiramiento, ese aumento del volumen, esa energía acumulada, y el retroceso elástico que ocurre durante el corazón en diástole promueve que haya flujo hacia adelante. Y eso es lo que se refleja como una onda pulsátil. ¿Sí? No se ve como solo una presión. ¿Sí? Aquí estamos viendo que hay una variación pulsátil de presión que tiene que ver con este proceso. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea, jóvenes? También la misma el otro día. ¿Sí? Ok. Esto también es lo mismo, ¿cierto? La explicación para entender por qué se acumula más sangre en el territorio venoso es por la compliance, ¿sí? Donde definimos la compliance como una variable súper importante, que en español, entre paréntesis, compliance se le llama distensibilidad, y lo que nos da cuenta la compliance es que cómo cambia el volumen cada vez que genera un cambio de presión. Nos da cuenta de eso. A un compartimento cualquiera, ¿sí? De hecho, en el respiratorio vamos a volver a hablar de la compliance pulmonar, en digestivo van a volver a hablar de la compliance del estómago. ¿Sí? Lo que nos da esta relación es que, como nos dice, cómo varía el volumen, cómo incrementa el volumen cuando hay un cambio en la presión. Cómo se traduce un cambio de presión en un cambio de volumen. ¿Sí? Y ahora, el consenso es que si el cambio de presión es grande, pero el cambio de volumen es pequeño, significa que la compliance es pequeña. ¿Sí? Es decir, aunque estamos aplicando una fuerza, el cambio en el volumen es pequeñito. O sea, la distensibilidad es pequeña. ¿Sí? Y al revés, si generamos un delta P y eso se traduce en un cambio de volumen, la compliance es alta. ¿Sí? Y aquí estamos viendo lo que ocurre en este caso en el compartimento arterial, en el rango de presiones que se manejan en el compartimento arterial. Esta es la curva de compliance, ¿sí? Y aquí estamos viendo un delta P, delta B en el rango de presiones. Y aquí estamos viendo cómo es la compliance, cómo es un delta B para un delta P en el rango de presiones de acá, que es muchísimo más bajo. Y la conclusión es que hay una enorme compliance en el sistema venoso. ¿Sí? Lo que dijimos es que por un pequeñito cambio de presión se da un gran cambio de volumen. ¿Sí? Cosa que aquí no ocurre. Aquí fíjense, hasta ahí llega el negro. Por ese delta B, el delta D es en la arteria no ocurre. muy pequeño. Eso se debe a, de nuevo, las propiedades histológicas de las venas y de las arterias. ¿Sí? Hay más tejido elástico en el sistema venoso que en el sistema arterial. Básicamente de eso con eso tiene que ver. Con el grosor de la íntima, ¿cierto? Que es donde está el tejido elástico. ¿Sí? Básicamente con eso lo vieron el año pasado, ¿cierto? En histología. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta curva, jóvenes? ¿No? ¿Se entiende? Ya, ojo, solo quiero aclarar una cosa, porque aquí yo les comentaba el otro día que cada disciplina tiene sus convenciones. En cardio se les ocurre poner volumen, presión. En respiratorio lo hacen al revés, ponen presión, volumen. ¿Sí? A la larga tiene que ver cómo uno interpreta las pendientes. ¿Sí? Solo lo digo para que se acuerden después que en este caso una compliance mayor significa que tiene una pendiente más baja que esta. ¿Cierto? ¿Sí? Pero porque estamos graficando volumen versus presión. Si graficáramos presión versus volumen, sería la pendiente al revés. En el gráfico. En el gráfico. Eso no cambia el proceso biológico. O sea, las conclusiones son las mismas, solo que el gráfico va a cambiar. ¿Ya? Acuérdense de eso. ¿Sí? Ok. Y también este dato es sumamente importante. Dijimos que la compliance en personas jóvenes, sanas, jóvenes y sanas, ¿sí? No sé si habrá algo así, pero en una persona joven y sana, hay muchas personas jóvenes y sanas, ¿cierto?
La mayor parte de la población es joven. O sea, venimos saliendo de la Olimpiada, ¿cierto? Donde veíamos dioses y diosas, ¿cierto? Hay personas sanas, ¿sí? Entonces, tenemos 2 ml por miligramo de mercurio. Esa es la magnitud de la compliance. ¿Y cómo se interpreta esto? Se interpreta que por cada cambio de presión de 1 milímetro de mercurio, el volumen cambia a 2 ml. Esa es la lectura. Cada vez que cambio 1 milímetro de mercurio la presión, ese es mi delta P. El delta P es 2 ml. ¿Sí? Y en el caso del sistema venoso, fíjense, por cada cambio de presión en 1 milímetro de mercurio, el volumen aumenta 100 ml. Esa es la magnitud de la compliance del sistema venoso. Por eso, que pequeños cambios en la resistencia, muy sutiles cambios en la resistencia del sistema venoso, van a provocar, fíjense, si disminuye el volumen un poquito, eso va a generar el proceso inverso, un aumento en la presión. Y ese aumento de presión, ¿qué va a provocar? Flujo en el sistema venoso. ¿Sí? ¿Jóvenes? Un pequeño aumento de la presión, perdón, una pequeña disminución del radio de la vena, que provoque una pequeña disminución, y por tanto una disminución de volumen, se va a traducir en un cambio de presión importantísimo, muy importante. ¿Sí? ¿Y ese cambio de presión qué va a provocar? Un delta P. Flujo, delta P en el sistema arterial, perdón, en el sistema venoso, ¿que va a llegar a dónde? Los capilares. Al atrio derecho, muy bien. Y por eso que en uno de los gráficos que vimos el otro día, expresaban el retorno venoso como milímetros de mercurio, como presión en la aurícula derecha. Esa presión en la aurícula derecha surge del aumento de la presión en el sistema venoso. ¿Cierto? Porque cualquier aumento de presión en el sistema venoso va a terminar, va a concluir en la aurícula derecha. ¿Sí? Ok. Sí, por favor. Claro, exacto, con la musculatura. ¿Sí? Con la musculatura y el radio, podríamos decir. No sé si tanto con poca musculatura, tiene que ver que no necesitamos una disminución del radio tan importante. Con una pequeña disminución del radio podemos generar un delta importante, un cambio de presión importante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ah, ya. Era como si era desmayado. No. ¿Qué? ¿Así como? No, si le pasa ya. No, lo recogí y me caí. Ya. Esta no tú sabes. Ya, jóvenes, eso. Y esto es importante, esto es súper importante, jóvenes. Este es un tema muy importante. En la regulación del tono vascular es de lo que depende finalmente o incide muchísimo en el delta P y por tanto en el flujo. ¿Cierto? Eso hemos estado hablando hoy. ¿Sí? Y cuando hablemos de regulación del tono vascular, significa que estamos modificando la contractilidad del músculo liso de esos vasos. ¿Cierto? A eso se refiere regulación del tono vascular. ¿Sí? Y hay que distinguir entre las arteriolas y las venas, porque tienen propiedades histológicas distintas y responden de manera distinta. ¿Sí? Básicamente, la contractilidad, el tono vascular del sistema arteriolar va a regular la presión arterial. Va a regular la presión arterial. ¿Sí? Porque si aumenta la resistencia en las arteriolas, cambia la presión arterial. ¿Qué debería pasar con la presión arterial si aumenta la resistencia? Ser mayor. Aumentar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ese caudal tiene mayor impedimento a fluir y por tanto, si la bomba sigue bombeando, en el sistema, que va a seguir bombeando, tiene que seguir bombeando, en el sistema arterial se va a acumular presión. ¿Sí? Porque seguimos enviando un caudal. Eso genera un aumento de presión. Y si río abajo hay una alta resistencia, eso va a acumular, eso va a provocar que se acumule transitoriamente fluido que aumente la presión arterial. ¿Sí?
Por lo tanto, aumentar la contracción del músculo liso arteriolar va a provocar un aumento en la presión arterial. Vamos a hablar de eso en detalle a continuación. ¿Sí? ¿Y eso cómo se logra? Se logra a través de dos mecanismos, y esto es muy importante, sobre todo en la tiempo que viene. Por influencias reflejas, es decir, sistema nervioso. ¿Sí? Donde la estimulación simpática, a través de la noradrenalina, va a estimular receptores alfa-adrenérgicos. Vamos a ver una tabla de los receptores. Va a estimular receptores alfa que están en el músculo. ¿Sí? Y eso va a provocar contracción. ¿Sí? Por lo tanto, el tono nervioso simpático, un aumento del simpático, va a provocar un aumento en la contracción del músculo arteriolar. ¿Sí? ¿Sí? Eso no tiene ninguna complejidad, ¿cierto? Pero por otro lado, hay influencias locales, porque esto está regulado a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Pero hay influencias locales sumamente importantes, que aquí dice el tono basal. El tono basal, para este caso, tiene que ver con que si en este caso, la arteriola es susceptible a ser comprimida por tejido circundante. El tono basal tiene que ver con si es susceptible de ser comprimida porque el tejido la comprime, es decir, influencias pasivas externas, presiones externas que tengan influencia en el radio y por tanto afecten la presión, la resistencia y por tanto haya cambios de presión. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, sistema nervioso simpático por una parte, bien, pero hay influencias locales que tienen que ver con si es compresible o no. ¿Sí? Ojo, el sistema arterial es poco compresible, es muy poco compresible. ¿Sí? Compresible, de que se pueda comprimir por un tejido adyacente y por tanto, al comprimirse se ocluya o hay una oclusión parcial. Eso sería una regulación del diámetro pasivo, no depende del vaso, depende de que un tejido circundante lo está comprimiendo. Por ejemplo, un tumor. Si está creciendo un tumor cerca, el tumor podría comprimir. Eso sería una influencia externa. ¿Sí? Por eso se habla de que es algo pasivo, es una influencia pasiva. ¿Sí? Así como también se puede estirar el lumen del vaso. O sea, podemos comprimir o estirarlo. ¿Sí? Que vuelvo a repetir, en el caso de las arteriolas no es, dada la histología de la arteriola, no suele ocurrir, pero sí ocurre mucho en las venas. Las venas son muy susceptibles a sufrir distensión y compresión pasiva, producto de, el principal mecanismo es contracción muscular. La contracción muscular comprime y cuando se relaja el músculo, relaja el lumen de la vena y por tanto regulamos presión y regulamos volumen. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense que nosotros en la clase anterior dijimos que el retorno venoso se puede regular por estímulo nervioso. Aquí está, receptores alfa-adrenérgicos. Pero también un componente súper importante que ayuda al retorno venoso es la contracción muscular. ¿Se acuerdan? Eso sería un efecto pasivo de compresión. ¿Sí? Entonces está el sistema nervioso autónomo, está el tono basal o la distensión pasiva, es decir, influencias locales pasivas que no dependen del vaso, y están los reguladores locales metabólicos. Y esos son muy importantes. Estos reguladores locales son producidos por el endotelio vascular. Muy importante, porque también ellos son clave en lo que se conoce como la autorregulación de la resistencia arteriolar. Es decir, pensemos en arteriolas, ¿sí? Porque las venas, ya dijimos, participan en el retorno. Tienen presiones bajas, son sometidas a distensión pasiva, ¿cierto? Y efecto del endotelio es escasísimo, no hay. Pero el efecto del endotelio sí es muy importante en las arteriolas, ¿sí? Donde el endotelio sensa
lo que está ocurriendo metabólicamente con el tejido que está arriba abajo, esa arteriola. Sensa lo que está ocurriendo en el endotelio. El endotelio vascular, a través de metabolitos liberados por el tejido, es capaz de sensar lo que está ocurriendo, saber lo que está ocurriendo. Ahora, ¿a qué nos referimos con qué está ocurriendo? Si hay mayor o menor demanda de energía, o sea, si hay mayor demanda de nutrientes, de oxígeno y remoción de CO2. O sea, un modificador del flujo local. ¿Sí? Y ese evento, insisto, en el endotelio es un mecanismo de autorregulación local. Cada órgano, cada tejido va a ser regulado localmente a nivel de las arteriolas que lo irrigan por una autorregulación local. ¿Sí? Entonces, voy a seguir con esta idea. Entonces, tenemos como el primer regulador central son los metabolitos asociados a un proceso de autorregulación del tejido. Autorregulación. ¿Autorregulación de qué? Del tono vascular, que va a modificar la resistencia. ¿Cierto? ¿Sí? Por tanto, insisto, el primer mecanismo es vasodilatación o autorregulación. El segundo es el sistema nervioso y el tercero son los efectos pasivos. ¿Sí? Miren esta diapo, no se asusten. Esta diapo muestra los tres efectos del sistema de control local, esto que provoca la autorregulación del tono arteriolar que irriga un tejido, el control simpático y los efectos mecánicos. Estas son las influencias pasivas. ¿Sí? No es igual para todos los tejidos. No todos los tejidos regulan de la misma manera. Entonces la única regulación que tenía el retorno venoso era la única regulación que tenía el retorno venoso era la distensión y las contracciones pasivas Sí. de los músculos. Pero no, y también un tono alfa-enérgico. Hay receptores alfa. Pero que la contracción es pequeña, pero suficiente para generar un gran cambio en el retorno venoso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, jóvenes, cada órgano regula o tiene de estos tres componentes predominios. No es que estas tres fuerzas funcionen igual en todos los órganos. Cada órgano tiene predominio de alguna de estas tres formas de regular el tono vascular. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está el 1, el 2, el 3, ¿sí? Por ejemplo, la circulación coronaria, la regulación local es el mecanismo más importante y responde a hipoxia y adenosina. Y por tanto, es una regulación que se inicia y se sensa en el endotelio de la circulación coronaria. La circulación coronaria, el endotelio sensa aumentos de disminución de oxígeno o aumentos de adenosina y provoca a partir del endotelio un efecto regulador sobre el tono vascular. Que esto lo vimos el año pasado, de hecho, ¿sí? Cuando hablamos de adenosina, de CO2, de oxígeno. La adenosina, ¿qué dijimos qué efecto tenía? Vasodilatador. ¿Sí? Si aumenta la adenosina o hay hipoxia, eso va a provocar un efecto vasodilatador. Y en el caso, insisto, de la circulación coronaria, ese es el principal regulador del tono vascular. ¿Sí? El sistema simpático, menos importante. No es tan importante ahí. ¿Sí? Y compresión mecánica, sí hay una compresión mecánica durante la sístole. ¿Sí? Circulación coronaria, ¿la vieron algo hablaron de eso en anatomía o no? Ya miren, yo no voy a hablar de circulación coronaria, pero ustedes saben que tiene que ver que la circulación coronaria ocurre cuando se cierran las semilunas, la aórtica. Y eso permite que aparezcan las coronarias. Y ahí ocurre el riesgo. ¿Sí? ¿Sí? Eso. Y no voy a hablar más de eso porque en el fisiopato de cardio le dan como bomba a eso, porque esa es la principal causa de infarto. La circulación coronaria la van a revisar completa y van a ver las colaterales que hay en el corazón y van a ver las principales fuentes de infarto. ¿Sí? Por eso es que no lo ven mucho en este curso.
¿Sí? Eso. Por ejemplo, en la circulación cerebral, el control local es un mecanismo muy importante, también, y responde a CO2 y protones. ¿Sí? El simpático, poco importante, pero el efecto mecánico sí tiene un efecto en la circulación cerebral. De hecho, un aumento de la presión intracraneana disminuye el flujo por compresión. Un efecto pasivo, lo que hablábamos hace un ratito. ¿Sí? Entonces, en el cerebro, en la circulación cerebral, fisiológicamente este es el mecanismo más importante, pero sí podría tener un efecto mecánico si hay un aumento de la presión intracraneana. ¿Y cuándo va a haber un aumento de la presión intracraneana? Meningitis. Meningitis, muy bien, esa es la principal causa. O un hematoma importante, un golpe importante, podría provocar algo, un cambio. Un tumor. Pero meningitis es la principal causa. ¿Sí? Aumento de la presión. Y la otra, tumores también. ¿Sabes? Ok. En el músculo esquelético, que es el que más bombo uno le da porque es el que más cambia su actividad. ¿Sí? En el músculo esquelético, el control de la auricular es muy importante, sobre todo durante el ejercicio. Es decir, el endotelio arteriolar sensa lactato, CO2, potasio y adenosina, y si esto aumenta provoca vasodilatación. ¿Para qué? Para que haya mayor... Si hay vasodilatación, ¿qué pasa? Disminuye la resistencia y llega más sangre al músculo. Esa es como la lógica básica. ¿Sí? Y acuérdense, cuando vimos la distribución de los gastos cardíacos, que durante el ejercicio disminuye el gasto en el sistema digestivo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a estar pasando en el sistema digestivo? Vasoconstricción. Y ahí va a ser predominante el tono simpático. ¿Sí? ¿Ok? Eso. Y el sistema simpático es muy importante en reposo, durante el reposo. ¿Sí? Ahí sí es relevante. ¿Sí? Y el efecto mecánico muscular también es importante cuando hay contracción, porque esto también va a generar un efecto sobre el sistema vascular y va a regular el tono de manera pasiva. ¿Sí? El músculo hace las tres más o menos, hace autorregulación, hace control simpático o requiere control simpático y también tiene efectos mecánicos pasivos que regulan el tono vascular. ¿Sí? En la piel, por ejemplo, el control local prácticamente no pesa nada, a diferencia de lo otro, y el control simpático es el más importante, ¿sí? Que va a estar asociado a regulación de temperatura, que eso no lo vemos en este curso, lo vemos en tercero. ¿Sí? La circulación pulmonar, el control metabólico local es importante, y la hipoxia y vasoconstrictores en general están asociados a la regulación. El sistema simpático es menos importante y sí tiene un impacto la distensión pulmonar, la inflación, como dice aquí, del pulmón. Sí tiene una regulación sobre el tono, es decir, hay una regulación pasiva, mecánica. ¿Sí? Y bueno, ahí van a estudiar un detalle los riñones después. Solo pongo esta diapo para que se den cuenta que los tres mecanismos no actúan de igual manera dependiendo del tejido. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Esto, por tanto, va a permitir un ajuste fino de la resistencia para cada órgano, en función de la demanda de cada órgano. ¿Sí? ¿Sí? Si un órgano necesita más oxígeno, va a haber vasodilatación. Y eso va a provocar probablemente que en otro órgano haya vasoconstricción para que haya una redistribución del flujo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Y acá está lo que les comentaba hace un ratito del mecanismo de autorregulación, en que acá tenemos la arteriola, la red capilar y las venas. Y básicamente lo que ocurre en el capilar que está irrigando el tejido, ¿sí? Porque aquí hay tejido circundante, hay tejido, ¿cierto? Esos mediadores pueden pasar, pueden difundir por los capilares y va a haber un mecanismo sensor, y aquí están los tejidos, o directo a través del tejido, y va a haber un mecanismo sensor que va a provocar
cambios en el tono vascular. Esto es lo que se conoce como un mecanismo de autorregulación tisular. Y este mecanismo de autorregulación tisular, acuérdense por favor, es dependiente del endotelio. El endotelio regula la contractilidad del músculo liso. ¿Sí? Porque no es que los mediadores locales actúan directamente sobre el músculo liso. Eso lo hace el sistema simpático. Es decir, el simpático sí tiene un efecto directo sobre el músculo liso. Pero este mecanismo de autorregulación, ¿cierto?, local, es comandado por el endotelio. ¿Sí? El próximo año ustedes van a hablar en fisiopato de no se llama disfunción endotelial, ¿ya? Y la disfunción endotelial, joven, es un tremendo tema, un tremendo proceso, un tremendo mecanismo que subyace un montón de patologías, un montón. Pero ¿han escuchado antes de disfunción endotelial? Ya, pero en términos clínicos nadie habla de eso porque es difícil medirlo. ¿Sí? Hay un mundo esperándonos, jóvenes, esperándolos, a ustedes también, en la microcirculación. Ese es un temazo. La microcirculación es un temazo que todavía no está totalmente comprendido. ¿Sí? Entonces, insisto, en fisiopato de un montón de cuestiones va a aparecer la disfunción endotelial como parte del mecanismo fisiopatológico. ¿Sí? Ya podemos decir, disfunción endotelial, el endotelio está funcionando mal y este proceso de regulación, de constricción y vasodilatación no está funcionando de manera adecuada. Y eso va a tener un montón de cosas. ¿Sí? Ok. Aquí estamos viendo lo mismo, ¿cierto? Cómo sería el control local y cómo cambia, por ejemplo, aquí tenemos la curva normal. Acá tenemos flujo y presión arterial. Puse eso para representar una presión normal, y esa es la curva normal, y cómo la vasoconstricción puede pasar desde este punto a una presión normal. O sea, la vasoconstricción es un mecanismo regulador local de la presión. Pero en realidad, insisto, no tanto la presión es una variable importante clínica, pero lo que le importa al tejido es el flujo, cuánta sangre le llega. ¿Cierto? Pero el flujo se regula por la presión y la resistencia. ¿Sí? Okay. No se asusten por esta diapo, no se tienen que aprender todo, mírenla después porque vamos a hablar de esto en próximos cursos, no solo conmigo, con otros profesores, ¿sí? Donde los principales reguladores del tono del músculo liso de origen endotelial, estamos hablando de autorregulación, son todas estas moléculas. ¿Sí? Hay hasta prostaglandinas metidas, regulando. ¿Sí? ¿Sí? Pero, yo después les digo a los estudiantes para que no se asusten, porque después se pierdan en esto, pero tienen que recordar siempre, no se les olvida nunca, el óxido nítrico y la endotelina. El óxido nítrico y la endotelina. ¿Sí? El óxido nítrico es un potente vasodilatador, ¿sí?, originado por el endotelio. Y la endotelina 1 en particular, la endotelina 1, es nuestro representante, nuestro paradigma de vasoconstrictor, ¿no?, de origen endotelial. ¿Ya? Entonces, claro, que hay una lista larga de un montón de cosas, sí, pero los que no pueden olvidar es la endotelina 1 y el óxido nítrico, ¿sí?, que son los, tal vez los más importantes reguladores de vasodilatación y de vasoconstricción. Así es, sí. El óxido nítrico es producido por el endotelio. ¿Sí? Eso. Ok. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Miren, vean la diapo, igual esto se los muestro porque podíamos haber estado un par de clases hablando de esto. Esto es un temazo. La autorregulación. ¿Sí? Dígame. Sí. No, acuérdense que estos son derivados del ácido arquidónico y ahí tenemos un montón. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las prostaglandinas?
que aumentaban la contracción del músculo liso. Aquí también había las prostaglandinas, las troposanas, las trombocinas, todos los derivados, porque todos tienen más o menos efecto. Pero curiosamente, dentro de estas mismas cascadas tenemos miembros de la ruta del ácido araquidónico que tienen efecto antagónico. ¿Sí? O sea, que puede, un derivado del ácido araquidónico puede promover constricción y otro vasodilatación. ¿Sí? La acetilcolina, como siempre, recuerda que la acetilcolina antagoniza los efectos de la adrenalina. Y la adrenalina, si la adrenalina contrae, la acetilcolina relaja. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda con esto? Miren, de verdad que si les llego a la prueba, si les llego a preguntar algo, va a ser endotelina o ansiolítico. Pero de verdad, cuando tengan un rato libre, cuando estén en el baño, vean esta diapo. De verdad. ¿Sí? Vean esta diapo para cachar los nombres, para cachar la descripción, porque se van a tocar con todas estas cuestiones más. Preguntas, dígame. Es que en la descripción, por ejemplo, en el óxido nítrico, lo único importante es que dice acetilcolina, peptidointestina receptivo. ¿A qué se refiere como con esa descripción? Que ese es el promotor. Se produce a partir de muchos, esos son los que estimulan la producción. A ver, esas moléculas que están ahí, el endotelio tiene receptores para esas moléculas que provocan la liberación del óxido nítrico por parte del endotelio. O sea, en respuesta a esas moléculas, el endotelio vascular produce óxido nítrico. ¿Sí? Pero acuérdense también, jóvenes, que esto no es una regla universal, porque depende, como vimos recién, sí, en muchos tejidos es importante la autorregulación, pero en otros no tanto. ¿Sí? Pero en los más importantes, la autorregulación es importante, así que por eso es importante. ¿Ya? Y esto se relaciona, insisto, con la función endotelial. ¿Sí? De hecho, si se pudiese medir de manera más simple, porque no hay métodos clínicos fáciles para medir función endotelial, sería un parámetro clínico usado, porque este parámetro le aseguro que antecede así, pero por mucho las patologías. O sea, la disfunción endotelial mecanísticamente, desde el punto de vista fisiopatológico, es un marcador súper temprano de patología. O sea, si pudiéramos medir de manera rutinaria y simple la función endotelial, se podría anticipar por años algunas enfermedades. ¿Sí? A ese nivel de importancia tiene la función endotelial. Dígame. Reguladores del tono de compromiso vascular, que esto ocurría en el endotelio de las anteriores, pero también en el menos. Sí, pero mucho menos, mucho menos. Pero ¿Sí? lo que nos importa es el de la retina. Sí, porque el control de resistencia radica ahí, por las propiedades histológicas de ese territorio. ¿Sí? Todo esto que estamos hablando acá es relevante, podría funcionar en otros, sí, pero donde es muy relevante, donde realmente tiene un efecto, es en el sistema de resistencia, que es solamente el sistema arterial. ¿Sí? O sea, regulamos la perfusión regulando la arterial. Eso, básicamente. ¿Sí? Aquí estamos viendo, ¿cierto?, el efecto del control simpático, lo mismo, presión arterial y flujo sanguíneo. Eso es normal, una inhibición simpática y una estimulación simpática. Y vemos cómo aumenta la presión 15. y cuando aumenta el control simpático, la presión y el flujo. ¿Sí? Y aquí esto es solo para representar el efecto pasivo, ¿cierto?, que tiene que ver con presiones externas. Aquí, si revisan los libros de cardio, en algunos hablan de la presión transmural. Transmural. ¿Sí? Presión transmural o presión... no, presión transmural en general. Se llama... Sí, una presión transmural. No la voy a ver aquí porque la vemos en respiratorio. Y ahí ya no, como poco esas presiones son una de las variables más importantes. ¿Sí? Por eso que si en cuanto alguno quiera leer de cardio en los libros y aparecen presiones transmurales, no la vamos a ver acá porque es el mismo razonamiento que vamos a ver para respiratorio. ¿Ya? Okay. Y esta diapo sintetiza ahora todos los efectos del simpático y el parasimpático en el sistema circulatorio. Nosotros habíamos visto hasta aquí, en
en las diapos previas. Cuando vimos con, frecuencia cardíaca, velocidad de conducción, ¿cómo se llama eso? La velocidad de conducción, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Y la contractilidad, ¿cierto? Aquí vimos los efectos, el simpático, el parasimpático, y aquí están los efectos sobre el sistema vascular, ¿sí? Donde principalmente hay constricción dada por alfa-1, receptores alfa-1, ¿sí? Y aquí está el efecto del parasimpático, que son estos, M2, M3, eso, ¿cierto? Ya, miren, de hecho, creo que les voy a dejar esta diapo. Ah, no la tengo. Es que hay otra diapo que se la pasé a ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. Uf, nos están echando. A ver, ¿qué hora es? A la Emilia. Ya nos tenemos que ir. Cambio a la sala. Vámonos, jóvenes, en serio. ¿En serio? Tenemos que ir. Ya, entonces estábamos aquí, autorregulación, ¿cierto? Y le estaba hablando de que la presión transmural la vamos a ver en el respiratorio, ¿sí? Los efectos mecánicos del radio, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Aquí esto resume, ¿cierto? El control, esto lo habíamos visto ya, y aquí tenemos que básicamente el mismo tono adrenérgico promueve una vasoconstricción, ¿sí? Muscular mediada por alfa-1, ¿sí? Y con esto vamos a terminar, que es hablar un poco de la presión arterial, ¿sí? Que ya de una u otra forma hemos hablado de la presión, ¿sí? Hay dos presiones, la presión media, ¿cierto? Que está acá, y la presión de pulso o la presión diferencial. Esas son las dos presiones que se manejan, ¿sí? Donde la presión arterial media, esa que va ahí, esa línea discontinua amarilla, que suele escribirse como presión arterial con la rayita arriba, una media, es igual, aproximadamente igual, a la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. Eso es una fórmula, ¿sí? La presión arterial media es igual a la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso, ¿sí? ¿Por qué digo presión de pulso? Porque es la presión sistólica menos la diastólica. Y eso precisamente es la presión de pulso, como está acá definido, ¿sí? La presión de pulso también le llaman presión diferencial, porque es la presión sistólica menos la diastólica. Así tal cual, dígame. ¿Por qué no sería el promedio de la sistólica con la diastólica? Porque en la contribución que hay de la diástole es mayor que la contribución de la sístole. Es por eso. Tiene que ver con el tiempo que ocupa cada proceso. ¿Sí? Díganlo. ¿Qué era la presión arterial media? ¿Cómo? ¿Cómo era la presión arterial media? Sí, no se alcanza a ver la fórmula. No sé si se ve, pero es que no entendí lo que... Sí, lo que pasa, jóvenes, es que miren, esto, si se fijan, dice más o menos. Y es porque en estricto rigor, para medir la presión arterial, hay que usar un catéter. Esa es la forma de medir directamente la presión, ¿sí? Hay otras maneras indirectas para hacerlo, ¿sí? Pero son todas indirectas, ¿sí? Y una aproximación muy fácil, muy simple, para poder calcular la presión arterial media es a través de esto, ¿sí? Y esto, ustedes ya lo hicieron en el ICM, ¿sí? Tomaron presión ya, han tomado presión, ¿cierto? Ya saben los ruidos, los latidos, todo eso, como uno más sube el manguito de presión por sobre, una presión que ocluya, todo eso ya lo vieron, ¿sí? Por tanto, esta es una fórmula que se aproxima a eso, ¿sí? De la presión arterial media, ¿sí? Presión diastólica más un tercio de la presión de pulso, ¿sí? Porque la contribución de este componente de la presión sistólica es menor que la diastólica, en términos de tiempo, ¿sí? Del tiempo y de la contribución, ¿sí? Por eso que no es un promedio, ¿sí? Uno tiende a pensar una presión media, el promedio, no es un promedio. Pero, profe, conceptualmente, ¿a qué se refiere con esto? No le entiendo la pregunta. Como que ya, esa es la fórmula, pero ¿qué significa la presión arterial media y qué significa la presión arterial media? Sí, la presión arterial media es la presión promedio
entre la presión sistólica y la diastólica, pero no es un promedio matemático, sino que tiene esta fórmula. En otras palabras, porque acuérdate que la presión aquí es oscilante, ¿sí? Entre la sistólica y la diastólica. La media es la presión media. Media, para no decir promedio, porque si uno piensa en promedio, piensa en un promedio matemático, ¿cierto? Eso es como unificar en una sola magnitud dos presiones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque lo que importa es el delta P. Y yo no puedo tener delta P con dos presiones, sino que tomo una sola presión, que es la media. Y esa es la que genera deltas de presión, ¿sí? ¿Y por qué además? Porque esa oscilación solo se ve, como vimos previamente, en el compartimento arterial. Esa oscilación solo aparece en el compartimento arterial, que todavía siente, por decirlo así, las presiones sistólicas cardíacas, ¿sí? Pero luego las presiones desaparecen, se termina esa oscilación, ¿sí? Entonces la presión media es una manera de ¿qué punto uso? S. No, tengo que usar una para calcular delta P, ¿sí? ¿Sí? Eso es como algo más operativo, más que conceptual, es algo operativo, ¿sí? Tengo que usar una presión, no puedo usar la oscilación que es real, no hay una, pero en el resto sí hay una sola. Entonces así puedo calcular un delta P de la arteria a la aurícula derecha, de la aorta a la aurícula derecha. Si no, ¿cuál voy a usar aquí? ¿Sí? Es simplemente eso, ¿sí? Porque sabemos que en la realidad la presión aquí es pulsátil, es real. Pero para poder hacer cálculos se ocupa una presión promedio o media. Y se evita usar el promedio porque no es un promedio matemático. ¿Ya? Esa es la explicación, ¿sí? Y a propósito de eso, bueno, ahí está entonces esa. Y la presión de pulso, insisto, la presión de pulso 17. es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Por tanto, una presión de pulso normal, ¿cuánto debería ser? 40 milímetros de mercurio en personas sanas, jóvenes, ¿sí? Vamos a hablar de qué depende después de esa presión de pulso un poco, ¿ya? Entonces, hay una manera de aproximarnos, de hecho aquí lo vamos a ver, ¿sí? Hay una manera de aproximarnos a la presión de pulso, y es que aquí lo que estamos viendo es la compliance de la aorta, ¿cierto? Que tiene la fórmula que vimos recién, un delta P en relación a un delta P. Si nosotros despejamos, simplemente hacemos un reacomodo entre ese delta P, ese delta B y la compliance de la aorta, podemos llegar a que la presión de pulso es más o menos igual al volumen sistólico partido por la compliance arterial. ¿Por qué el volumen sistólico? ¿Por qué lo inyectado? Porque precisamente es el volumen que provoca la diferencia de presión de pulso. Ese es el volumen que provoca el inyectado, ¿cierto? El que provoca la diferencia de presión de pulso, ¿sí? Por eso es que se puede decir que este cambio de volumen es el volumen sistólico, ¿sí? Y esta presión es la presión de pulso, porque la presión de pulso está relacionada con el volumen sistólico y con la compliance arterial, ¿sí? De hecho, en jóvenes sanos, la presión de pulso dijimos que es 40, ¿sí? Para un volumen sistólico de 80, que eso es como lo normal, y una compliance arterial de 2 ml por milímetro de mercurio, esa es la compliance de la aorta. Y en general promedio de la aorta y del sistema arterial, pero de la aorta básicamente, ¿sí? 2 milímetros de mercurio. ¿Qué presión de pulso da? 40. O sea, en otras palabras, la presión de pulso tiene que ver con el volumen sistólico y la compliance de la aorta. Eso es lo que hay detrás. Y esto es muy útil. ¿Qué pasaría si la presión de pulso aumenta? ¿Cómo podría aumentar la presión de pulso?
¿Aumentando el volumen sistólico? Sí, ya. Pensemos que estamos en reposo siempre, acuérdense que hay que tener una referencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría aumentar en reposo la presión de pulso? Aumentando la postcarga. Si disminuye la compliance. Si disminuye la compliance. ¿Sí? Si disminuye poquito, ¿cierto? De 2 milímetros a 1,6 a 1,7 milímetros de mercurio, va a aumentar la presión de pulso. ¿Sí? Este proceso ocurre normalmente. ¿Qué significa que disminuye la compliance? Ya lo dijimos el otro día. Sensibilidad. Hay una menor intensidad, pero en la práctica, rigidez, endurecimiento. ¿Sí? Y por tanto, ese es un proceso normal producto del envejecimiento. Las personas sobre 60, 70 años tienen presiones más altas, porque la compliance arterial de la aorta disminuye. Y eso es propio del envejecimiento, y es porque con el envejecimiento se va reemplazando el tejido elástico por colágeno. Se reemplaza el tejido elástico puro por colágeno. Eso es propio del envejecimiento. ¿Sí? Dame un segundo. Entonces, de forma fisiológica, con la edad la presión de pulso aumenta. Pero ¿qué pasaría si usted tiene una presión de pulso más alta en una persona joven? Podría concluir o intuir que hay una disminución de la compliance aórtica. ¿Y eso a qué se podría deber? Un ateroma o una formación de un proceso ateromatoso. Sí, pero eso sería ya un caso más extremo tal vez. Y ahí lo va a ver porque probablemente genere una angina de pecho, un proceso previo. ¿Sí? Pero en cambio esto es sutil. Usted a partir de la presión de pulso puede identificar en personas jóvenes alteraciones ya en la aorta. Y eso es un factor de riesgo. ¿De qué? ¿Por qué es malo que se endurezca la aorta? Es que es más difícil entrar en la sangre, entonces no llega a ser más esposo. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya lo dijimos el otro día. Muy bien. Pero ¿cuál es el otro problema que se ponga más rígida? Si se pone rígida porque hay se está formando un proceso inflamatorio alrededor, eso es malo, ¿cierto? Pero se puede poner rígida también porque hay un daño aórtico, hay una lesión aórtica que produce un proceso inflamatorio, que se reemplaza el tejido elástico por tejido fibroso, y eso a la larga es un factor de riesgo enorme, porque una aorta más endurecida, que se ha reemplazado el tejido elástico por fibroso o por colágenos, tiene más riesgo de una disección, por ejemplo. O sea, es un problema, es un factor que hay que tener en mente, ¿sí? Que la presión de pulso aumente, porque por lo general aumenta en personas jóvenes a expensas de disminución de la compliance. ¿Sí? ¿Jóvenes? Dígame. Porque si estamos hablando del volumen de la presión de pulso, esa es la diferencia entre el volumen, entre la presión sistólica y diastólica. Precisamente, ¿qué volumen se moviliza acompañado a ese delta P? El stroke volume, el volumen sistólico. ¿Sí? Ese es el volumen que ingresa y genera ese delta P. Está relacionado con ese delta P. En este caso, este delta P precisamente es la presión de pulso. ¿Sí? Eso. Y por último, algo que ya también le hablé en clases previas, ¿cierto? 19. Nosotros sabemos, esta es la ecuación básica, ¿cierto? Que el flujo igual a delta P partido por R, podemos despejar eso, y en un circuito completo, ese delta P va a ser la presión que entra menos la presión que sale. Eso uno lo podría ver para cada órgano, para cada tejido incluso, ¿sí? Pero si consideramos en este caso que la presión de entrada es la presión en la aorta y la presión de salida es la presión en la cava, incluso en la aurícula, tenemos la presión de todo el circuito vascular. ¿Sí? Por tanto, en ese caso, si consideramos, ¿cierto?, que esta es la presión aórtica
y esa es la presión, o la presión arterial, o en la aorta, y esa es la presión en la aurícula derecha, como sale acá, ¿cierto? En las cavidades de la aurícula derecha, donde hemos dicho varias veces que la presión es 0, o incluso -1, ¿sí? Podemos decir que la presión arterial va a ser igual a Q por R. La presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es el flujo. ¿Sí? Sí, de hecho, o sea, por eso siempre partimos hablando, ¿cierto? Que en la primera clase, y lo vimos después, el flujo, ese Q, es el gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y por tanto, a partir de esto llegamos a que la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Que ya habíamos hablado un poco de esto, ¿cierto? En otras palabras, la presión arterial depende del gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. ¿Y tiene sentido? Sí. Tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque va a requerir más sangre, entonces tiene que bombear más rápido. Porque está aumentando 2, 3, 4, hasta 5 veces el volumen sistólico. ¿Sí? ¿Sí? Y la frecuencia cardíaca asociada a eso, ¿cierto? Y la resistencia vascular periférica, ¿qué va a pasar? ¿Qué debería pasar? Fíjense, yo les decía, si en ejercicio aumenta la presión, aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué aumenta el gasto cardíaco en ejercicio? ¿Cuál es la razón? Que los tejidos necesitan más oxígeno, los músculos necesitan más oxígeno. Y nutrientes también, pero principalmente oxígeno. ¿Sí? Por tanto, eso va a provocar que la presión aumente. La presión aumenta durante el ejercicio. ¿Sí? La presión arterial media aumenta. Pero, como les comentaba el otro día, aumenta a expensas de la presión sistólica y no de la diastólica. La diastólica en ejercicio intenso se mantiene casi parejita. Entonces, ¿qué podríamos decir de eso? ¿A qué se debe eso? Que la presión diastólica se mantenga casi constante y en ejercicio solo aumente la presión la sistólica y por eso aumenta el gasto. ¿Cierto? Es pasivo, ¿no? ¿Cómo? Que cambie la resistencia periférica. Porque hay cambio en la resistencia periférica. ¿Qué debería pasar? ¿Qué cambio? Que disminuye, muy bien, que hay una vasodilatación. ¿Sí? Y eso provoca que la presión arterial media aumente, pero no tanto. Aumenta, sí, pero no tanto, la media. ¿Sí? Mañana les voy a mostrar la foto, es que ese es tu libro viejo, de ejercicio aeróbico y presión sistólica y diastólica, donde se ven las curvas que se separan, donde la diastólica es prácticamente constante y la sistólica llega a 180. ¿Puedes repetirlo? ¿Por qué no cambia la diastólica? La diastólica no, o sea, la diastólica cambia por vasodilatación. Porque fíjate, mira, si solo aumentara el gasto y esto fuera fijo, tendríamos un incremento enorme de la presión media. ¿Sí? Pero la presión media se mantiene más o menos constante, porque a pesar de que aumenta el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular periférica, en el músculo principalmente. ¿Por qué? Por una autorregulación, lo que vimos recién. Hay vasodilatación, por lo tanto, fíjate que aquí estamos multiplicando estas dos cosas. Si esta aumenta y este disminuye, podría ser que el producto sea constante y no cambie. Igual aumenta, pero no aumenta todo lo que podría aumentar si solo consideráramos el gasto cardíaco. ¿Sí? Como este disminuye, provoca que la presión arterial media no aumente tanto. Profe, ¿en qué ocasiones puede aumentar la diastólica? ¿O nunca puede aumentar? Sí, la diastólica aumenta en hipertensión, porque en hipertensión lo que aumenta es la resistencia vascular periférica. En la hipertensión eso es lo que aumenta, la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Si estamos hablando de hipertensión esencial, no se sabe. De verdad que no se sabe. ¿Sí? Que es la primaria. ¿Sí? ¿Y por qué otra razón podría aumentar la presión, obviando que fuera presión esencial? Por la
por cambio en la bulimia, ¿cierto? ¿Sí? Hay varias patologías que producen cambio en la bulimia. ¿Sí? Por ejemplo, el síndrome de Cushing, no sé si lo han escuchado. Ese síndrome de Cushing, como libera glucocorticoides, acuérdense que el año pasado vimos que los glucos y los minerales tienen efectos levemente cruzados. ¿Se acuerdan que les decía que no es que el gluco tenga efectos minerales, pero si tiene si 100 es el efecto gluco, tiene un 1 de mineral también. Tienen efectos cruzados leves. ¿Sí? No son puros los efectos. ¿Sí? Eso. Y ¿qué más? Y esto también es lo que hablábamos hace un rato. Esto es el reposo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les decía que para que el gasto cardíaco cambie, la presión arterial tiene que subir sobre 160? Recién ahí el reposo deja de... el gasto cardíaco comienza a disminuir. Recién ahí. ¿Sí? ¿Por qué disminuye el gasto con la hipertensión? Porque disminuye el receptor. ¿Por qué? Porque hay mayor resistencia a la otra. ¿Pero por qué? Que llega a ver el ventrículo derecho. Pero eso te dimos un nombre, porque aumenta la poscarga. Acuérdese, precarga, poscarga, contractilidad. Esas son las tres cosas. Si usted piensa en esas tres cosas, todo se simplifica. ¿Sí? Profe, no entendí, entonces, disminuir el gasto cardíaco se aumenta la presión. No, aquí el gasto cardíaco se mantiene constante en un rango alto de presiones. ¿A expensas de qué? ¿Qué de nuevo? Si esto aumenta y este es constante, ¿qué tiene que pasar? Vasodilatación. ¿Sí? Sí, pues aquí, miren. Presión, gasto cardíaco. Si esto es constante, aun cuando, si el gasto cardíaco no cambia, aun cuando la presión aumenta, necesariamente es porque este está disminuyendo. ¿O no? Sí, la presión estaba No, sería aumentar. Si aumenta la presión, se mantiene constante el gasto cardíaco. Debería aumentar la resistencia. por la periferia. Ay, profe, me perdí. Sí, pues sí, se Esperen. Porque dijo que el gasto cardíaco se mantenía constante. Esperen un poquito, espérenme. Miren, esto para evitar las dudas, ¿cierto? Es esto dividido por eso. Igual al gasto cardíaco. ¿Sí? Fíjense. Voy a escribir un poquito. Miren, si Se refiere a la fórmula de la imagen gasto 19. cardíaco es igual a la presión partido por resistencia. ¿Cierto? Si esto es constante, a pesar de que Gasto aumenta cardíaco. esto, ¿qué tiene que pasar con eso? Hasta que aumenta la presión. Pero el gasto cardíaco. Sí, eso es, miren, eso es lo que estamos... Espérense un poquito. Exacto, son inversamente proporcionales eso. ¿Sí? Entonces, fíjense que si el gasto cardíaco se mantiene constante, aun cuando la presión aumenta, ¿qué tiene que pasar con la resistencia? Disminuir. ¿Cierto? Sí, dígame. Esa sería una gráfica de alguien que está haciendo ejercicio. No, una persona en reposo. Por eso es que el gasto es 5. Siempre que el gasto sea 5, el reposo. Acuérdense que es el basal, es el reposo. ¿Sí? En ejercicio puede ser 8, 10, hasta 15 en algunos casos. ¿Y se mantiene constante hasta qué? ¿Hasta que comienza la poscarga? No, que gracias a regular a... ¿Qué es lo que tiene que esto? Disminuir la resistencia. O sea, tiene que haber vasodilatación. Eso compensa el aumento de presión para que, aun cuando aumente la presión, se mantenga constante el gasto cardíaco. Eso. Y se ve aquí, muy simple, de la ecuación. ¿Sí? ¿Jóvenes? Miren, por eso que a veces uno resiste las ecuaciones, pero si uno se aprende de memoria las cosas, siempre se va a confundir en algún momento, porque son tantas las cosas que hay que aprenderse.
Lo más fácil es mirar la ecuación, o recordar la ecuación, o anotar la ecuación. Porque la ecuación habla por sí misma. Dame segundo, su compañera, dígame. Entonces, esta gráfica, ¿qué situación podría representar? Una hipertensión. Pero en este caso la resistencia no ha aumentado. Profe, la resistencia no es constante. Porque para mantener constante, si la presión aumenta hay que ir por un número mayor para que mantenga un 5. Porque si disminuiría, aumentaría la resistencia. Ya ver, pero miren la ecuación. Que Pero que la técnicamente no daría. tendría que multiplicar, o sea, aumentar por fórmula. Pero un poquito, miren. Miren, si esto es constante Profe, ya son las 12:30. y la presión aumenta, sí, no está bien. Si eso es constante y la presión aumenta, para que esto sea constante, ¿qué tiene que pasar con este número? Tendría que aumentar. ¿Así va a aumentar? Tendría que, pero que algo con Es que esto. tendría que ir en relación a la. Sí, pues tiene que ir subiendo los dos. para Ya, que siga tiene que aumentar. Tiene que aumentar. Entonces, ¿por qué no dijo antes que sí? Tiene que, pero por eso, tiene que aumentar, pues. Si aumenta, si esto es constante y esto aumenta, el otro tiene que aumentar, pues. Sí, pues. Ya, eso. Ya, ¿ven? Eso es para ver las ecuaciones. Profe, eso igual tendría lógica porque si aumentaría la resistencia habría vasoconstricción y eso crea mayor presión. Como que- Así tal cual. Por lo tanto, es un mecanismo compensatorio, por decirlo así. ¿Sí? Pero un poquito su compa. Ah, usted había preguntado, dígame. De que pues, se podría decir de que la presión, ya la RBP, si es que baja, aumenta el gasto cardíaco. O sea, si aumenta el RBP, disminuye el gasto cardíaco. Absolutamente, absolutamente. Si aumenta la resistencia, aumenta el... No, disminuye el gasto. Usted, ya, disminuye el gasto. Sí. Dígame usted. Profe, pero entonces si tanto la presión y la resistencia vascular periférica aumentan para que el gasto cardíaco sea constante hasta cierto intervalo, eso explicaría como la fisiopatología de la hipertensión porque como Absolutamente. está más duro el vaso se genera aún más presión y no puede como... No, y lo peor de todo es que después, si la presión sigue aumentando, ya la bomba falla. Ya la bomba no es capaz de mantener el gasto. ¿Sí? ¿Cierto? Y eso es, jóvenes. Terminamos por fin. Ya, ¿cómo se llama usted? ¿Usted? Leticia, ya por fin Leticia. Ya, jóvenes, nos vemos mañana.